Bueno, ¿y qué pasó finalmente con los números para el mes de febrero, con el superávit comercial? Uno de los puntos, bueno, sobre los cuales incluso ya han dado declaraciones funcionarios del gobierno nacional. Nos vamos a meter en el análisis de este tema con Lucas Caratini, especialista en mercados y economista. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar acá como siempre, conectado con vos. Bueno, lo logró el gobierno nacional finalmente para el mes de febrero. Bueno, lo logró, de hecho, si querés también, al igual que, bueno, en este caso lo que es el déficit fiscal, volvimos a los superávit gemelos de la vieja época de Néstor Kirchner. Hay que ver, obviamente, como siempre discutimos, qué tan sostenible es todo esto, porque, por ejemplo, para el dato comercial, tuvimos un superávit de 1.400 millones de dólares, producido principalmente por la baja de las importaciones. Digamos, no es que tuvimos un boom exportador, en este caso tuvimos un buen mes para ser febrero, sí, eso es destacable y relevante. Más que nada se explica por la baja de las importaciones. Obviamente lo principal es debido a la recesión, te diría yo. Y además, si querés, tenemos el dato particular que de las 4.000 millones de dólares de importaciones, si querés, que llegaron al puerto, o sea, que llegaron al país, solamente aproximadamente el 25% de las mismas, o sea, algo así como 1.000 millones de dólares, fueron efectivamente pagadas. ¿Qué quiere decir esto? Hay que seguir también atentamente, más allá de la solución que se le dio a las deudas comerciales previas mediante los copreales, cuando está terminando la serie 3, que no tengamos a futuro nuevamente problemas, ¿no? Con, en este caso, la cadena de pagos de los importadores a sus proveedores en el exterior, ¿no? Bueno, algunos dicen que está muy difícil que les den los dólares para poder importar. Aún así, cuando se anunciaron estas facilidades en un plazo menor, Lucas, respecto al sector alimenticio, ¿no? En este momento también de, bueno, un aumento desmedido en los precios, desmedido, y así lo entiende también el gobierno nacional, ¿no? Con también esta semana un título del ministro de Economía donde apuntó particularmente a una marca de café. Bueno, sí, a ver, yo te sumaría ahí si querés. Hoy por hoy lo que son las importaciones son hay un régimen informativo, sí, pero las mismas son automáticas. El problema es, para poner un ejemplo rápido, si yo pido importar hoy, no implica que automáticamente hoy o, por ejemplo, en un plazo de 30 días, que si querés suele ser el estándar de pago, 30, 60 días, por poner un número, vos tenés el esquema en cascada. ¿En qué sentido? Vos, dependiendo del sector en el cual te encuentres, que en este caso obviamente para lo que son los bienes de las canastas básicas, está ocurriendo, como bien decís vos, lo que anunció el ministro el otro día para, bueno, en definitiva, tratar de generar una baja de precios de todos los instrumentos de la canasta básica, principalmente obviamente alimentos, que es, te implican pagos hasta algunos sectores, inclusive 120 días. Con lo cual esto te genera, si querés, también problemas, porque en definitiva vos tenés que tener un importador hablando, si querés, o negociando con su proveedor en el exterior, que le dé un plazo de facilidad de pago de 120 días para los productos que está comprando, que es bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta, obviamente, si querés, el pasado crediticio de la Argentina, Claro. que no implica que los proveedores de la Argentina, en este caso, tengan la misma dinámica que el Estado Nacional, ¿no? Pero bueno, obviamente siempre lo que es argentino se escucha con medio restemor en el exterior, ¿no? Bueno, había pasado algo también parecido antes de la devaluación, ¿no? Y en ese momento muchos importadores que decían, ¿y ahora cuántos pesos voy a tener que pagar? Si mi trámite quedó en el medio, ¿no? Teniendo en cuenta que la devaluación fue superior a un 100%, allí muchos se vieron muy comprometidos. Esos plazos no son, bueno, para nada convenientes, ¿no? Para quienes además tal vez necesitan el insumo hoy, digamos. No, eso es cierto, eso es cierto. Obviamente yo siempre fui de la idea, y lo hemos comentado acá con ustedes en varias oportunidades, tenemos que tender a tener un régimen mucho más regularizado, si se quiere. Tenemos que tender también a no tener que canalizar todo lo que es comercio exterior por un mercado único libre de cambios que en definitiva está regulado por el Banco Central, más allá que no necesariamente el Banco Central esté activo en todas las ruedas, ya sea comprando o vendiendo, ¿no? Porque en definitiva siempre se termina, que en definitiva eso es cepo, de alguna manera, se termina generando desequilibrios esto, ¿no? Sobre todo en el sector externo. También es real que para el caso, bueno, obviamente no solo de los exportadores, sino de los importadores, tienen disponibles vía mercado de capitales o vía el sistema bancario
instrumentos utilizados para cobertura, en este caso cobertura obviamente de la variación del tipo de cambio. ¿Cuál es el problema? En la Argentina el mercado de capitales, al no tener una profundidad muy grande y también al no haber, si querés, mucha educación financiera, si querés, pero ya hablando a nivel general de la Argentina, no de un sector puntual, hay muchos que desconocen que tienen estas posibilidades, porque por ejemplo es muy común, no obviamente solamente en la Argentina, que en el mundo los importadores para, en definitiva, asegurarse un determinado precio de dólar oficial, obviamente, o de divisa oficial, si querés, en el país correspondiente, optan por instrumentos de cobertura, obviamente para tener, si querés, garantizada o saber de antemano, por decirlo de alguna forma, qué tipo de cambio van a tener que enfrentar para, obviamente, no canalizar sus importaciones. En definitiva, tener, obviamente estamos hablando de países con mayor nivel de estabilidad que la Argentina, claro, y mayor nivel de estabilidad también en cuanto al tipo de cambio que la Argentina, saber ya de antemano qué precio pueden cobrar por esos productos. Obviamente en la Argentina todas las distorsiones económicas y macroeconómicas también, sobre todo en lo que implica el tipo de cambio, te genera que esto sea muy difícil, ¿no? Obviamente, pero bueno, no quita que esas herramientas están disponibles, los importadores las tienen, y estaría muy bueno, obviamente, que el Estado o el gobierno, en este caso, fomente, obviamente, no solamente mediante educación financiera, sino facilidades en el mercado de capitales, claro, para utilizar más estos instrumentos. Hagamos, Lucas, si querés, el paso a paso de qué pasa si hoy una empresa necesita traer algo del exterior, no tiene una casa matriz justamente afuera que pueda hacer que ese trámite sea tal vez más ágil. ¿Cómo accede a los dólares? Bueno, obviamente siempre tienen la opción, tienen que hacer bien la cuenta que sea así de conveniencia, porque no nos olvidemos también, siguen estando las restricciones cruzadas, que vos en caso de acceder a lo que es el dólar financiero, que no nos olvidemos que es el contado con liquidación, como se conoce en la jerga, pierden el acceso al MUL por 90 o 180 días, con lo cual eso puede ser un problema, si se quiere. Si eso no fuese un problema, tienen la opción obviamente de abrir una cuenta comitente en una LIC o abrir una cuenta en un banco, en este caso, hacerse de dólares vía el mercado financiero y hacer una transferencia automática, en este caso, de los dólares, obviamente, ¿no? Porque eso es instantáneo, eso cumpliendo con el parking correspondiente de un día, con cualquier instrumento, de un día para otro, las empresas pueden hacerse de dólares y en este caso utilizarlos para cancelar los pagos con sus proveedores en el exterior, teniendo siempre presente la diferencia en la cotización, que no es muy grande. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hoy por hoy los importadores, al momento de importar, tienen que pagar el impuesto país. Con lo cual, si tenemos en cuenta el componente impositivo, en este caso, que enfrentan los importadores sobre el precio del dólar oficial, no hay una diferencia muy grande con lo que es el dólar financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que la brecha, si se quiere, hablando de niveles de brecha, es considerablemente baja. Esa es una opción. Si no, otra opción que tienen, si quieren seguir optando, obviamente, por acceder en este caso al dólar oficial con el sistema en cascada que les corresponda, porque eso varía mucho dependiendo del sector. Generalmente son 30, 60 y 90 días, pero como dijimos antes, hay sectores que hasta 120 días para el pago de alguna de las cuotas de la importación solicitada. Pueden sí optar por diferentes instrumentos de cobertura, como pueden ser la compra de contratos de dólar futuro en Matbarrofex, en este caso, la compra de un pagaré dólar link, ¿para qué? Para lograr una cobertura, porque son instrumentos que hay una evaluación, digamos, tipo de cambio oficial. Exactamente, con lo cual al momento que tengan que pagar, porque esa creo que es una diferencia sí bastante importante del sistema actual en detrimento del sistema anterior, que te permite tener más certidumbre respecto a las coberturas, que es, vos sabés que automáticamente a los 30, 60, 90 o 120 días, obviamente presuponiendo que en este caso el Banco Central no saca ninguna medida al respecto con cambios, vos ya sabés que te van a dar el acceso al MUL para hacerte esos dólares, claro. Con lo cual vos de antemano podés saber a qué fecha necesitas tener un instrumento de cobertura para, en definitiva, obviamente, estar lo más perfectamente posible, si se quiere, calzado y tener certeza de alguna manera, ¿no?, a qué dólar vas a estar generando vos esa importación y no tener, como bien dijiste vos, una diferencia en las cotizaciones, porque obviamente los importadores tienen pesos y esos pesos, por ejemplo, el IPEC no solamente el 2%, sino una aceleración, si hay, de la devaluación, te genera que vos tengas que poner más pesos a futuro. Si vos comprás esa cobertura, no deberías tener ese problema. Bueno, está claro que cambió ese panorama, ¿no?, con estos niveles de brecha. Lucas, el otro tema que mencionábamos, ¿no?, la posibilidad de acceder a estos dólares de forma más fácil para algún sector de la economía, en relación también a esto que había mencionado el ministro de Economía. Dicen que esto ya se aplicó.
durante el gobierno de Mauricio Macri y no terminó teniendo tal vez el efecto que esperaba en ese momento el Ejecutivo. ¿Qué pasó en ese momento, si lo recordás, o qué podría llegar a pasar ahora también con esa medida? Bueno, sí, hay una realidad que es, obviamente vos tenés que tender a flexibilizar no solamente lo que es la importación de los diferentes bienes, sino también la exportación. El problema que tiene esto es, vos tenés que al mismo tiempo permitir que las diferentes empresas se puedan acomodar a esa apertura, ¿no?, del sector externo. ¿Pero por qué? Porque no es justo que vos hagas que las empresas locales, y no es una cuestión, una discusión ideológica, si querés, es una cuestión objetiva, que es, vos tenés que permitir que las diferentes empresas tengan un marco normativo, jurídico, impositivo, también de infraestructura, que les permite efectivamente competir, obviamente, con una empresa semejante en el exterior. Porque, ¿qué sucede? Hay muchos sectores en la Argentina, obviamente, que son extremadamente competitivos. Puede ser, por ejemplo, el sector del agro, el sector de hidrocarburos, pero vos tenés una gran gama de empresas que no son competitivas, no necesariamente por cuestiones propias de la empresa en sí, sino por cuestiones excedentes a la empresa, como puede ser, por ejemplo, la carga impositiva, la carga tributaria, que en definitiva, ¿qué te va a terminar generando? Al abrir las importaciones, te va a generar que efectivamente los bienes que vienen del exterior sean más baratos que los bienes producidos acá, no necesariamente porque el bien final aquí no puede ser más barato, obviamente, ¿no? Un ejemplo creo muy claro de esto es no tanto un tributo nacional, un tributo que es de las provincias, que son los ingresos brutos, que es un impuesto que solamente existe en la Argentina y que en definitiva grava la ganancia bruta, que es un impuesto muy distorsivo que te genera un aumento muy grande del precio final de los bienes. Al tener, por ejemplo, ese componente impositivo, te genera que no solamente las pymes en este caso, sino empresas de más tamaño también, se les resulte complicado competir con empresas del exterior que tienen, si querés, una escala tributaria mucho más accesible, obviamente, ¿no? Con lo cual te diría, es una medida que tiene que suceder, creo que es una medida un poco violenta, si querés, por usar algún término, de solamente abrir la importación y no generar ningún otro cambio. Vos tenés que hacer eso, vos tenés que regular el sector externo, pero tenés que al mismo tiempo dar facilidades, no dando subsidios, por si las dudas que se entienda, dando facilidades al respecto de eliminar trabas, eliminar, si querés, burocracia también, por decirlo de alguna manera, para que realmente las empresas tengan chances y puedan efectivamente competir, obviamente, con empresas del resto del mundo, ¿no? Está claro que de todos modos en este contexto de recesión no va a ser una buena medida para el sector que produce en definitiva, ¿no? Esos mismos ítems que se pueden traer de afuera. Incluso pensando, nos daban el ejemplo, ¿no?, de una marca tal vez internacional que tenga presencia en Argentina y que le salga más barato traer ahora el producto terminado que producirlo acá. Podríamos llegar a hablar de un precio menor, lo que en definitiva va a beneficiar al consumidor, pero bueno, también de un montón de pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Digo, si todo ese circuito virtuoso que da la producción local se rompe. Bueno, es que en realidad ese es creo que el principal problema que tienen no solamente, si querés, los hacedores de políticas públicas, sino medio que tenemos a nivel social, que es nosotros necesitamos insertarnos al mundo, obviamente teniendo, bueno, por ejemplo, eliminando las retenciones, que son un impuesto que no tiene ningún país, ni siquiera en vía de desarrollo, te diría, son pocos los países en el mundo que aplican derecho de exportación, que es básicamente penalizar las exportaciones de cualquier sector, sino insertarte también al respecto de permitir que entren bienes que efectivamente son más baratos de producir que en la Argentina, porque hay países que tienen mejores ventajas comparativas que la Argentina, ¿no? El problema ¿cuál es? Vos en la Argentina no tomamos esa foto de forma integral, sino que simplemente decimos, bueno, abramos las importaciones, saquemos aranceles y vemos qué pasa. El plan debería ser más integral, que es permitamos que las empresas se acomoden, permitamos que las empresas efectivamente logren invertir, logren mejorar, tengan una mucho mejor estructura de costos, que te diría, gran parte de la mala estructura de costos son temas burocráticos, temas administrativos, temas de impuestos, por ejemplo, también, ¿no? Tenemos no solamente una carga impositiva alta, sino que además tenemos una carga impositiva. A ver, ahí justo se nos cortó la comunicación con Lucas Caratini, nos estaba haciendo
un comentario respecto, ¿no?, a este otro gran título de la página económica que implicaba, ¿no?, la posibilidad de justamente algunos ítems de la canasta básica poder importarlos con alguna facilidad también para aquellos importadores, en un contexto donde desde el propio gobierno nacional vienen apuntando a determinadas marcas. Dábamos el ejemplo recién de lo que sucedió con esta marca de café, donde se comparaba incluso lo que salía aquí en Argentina respecto de lo que salía en el exterior, y el ministro de Economía retomaba esa discusión que se había dado a través de Twitter y decía, bueno, habrá que ver qué hace, ¿no?, esta marca cuando se abran las importaciones y su precio quede muy poco competitivo. El otro análisis que hacía recién este analista tenía que ver con cuál es la presión impositiva, ¿no?, de esas empresas que también hacen en definitiva que ese número sea mayor tal vez que en otras partes del mundo. Ese es el punto, ¿no, Lucas? Para cerrar eso que decíamos, ¿cuánto le termina quedando al productor, ¿no? En este caso, ¿cuánto le queda y cuánto le queda en el exterior? Porque si solo comparamos precios y no nos metemos en la lógica absoluta de cada circuito de producción, ¿no?, de toda la cadena productiva, de qué pasa desde que se empieza a elaborar un determinado producto hasta que llega a la góndola, ¿no?, toda la logística y demás. Si no hacemos ese desagregado nos vamos a quedar, ¿no?, en ese número limitado que, bueno, ciertamente es muy difícil de comparar por toda la lógica distinta que hay. Tal vez pasó mucho, ¿no?, con la comparación con otros países de Europa. Bueno, funcionan de otra manera, ¿no?, en lo impositivo y en lo tributario. Y está claro que esto no es defender a quienes remarcan los precios, ¿no?, porque por supuesto, más hablando de la canasta básica, perjudican muchísimo a la clase media. Pero digo, hay que ver en un análisis mucho más profundo qué termina pasando, ¿no?, y cuál es también la presión del Estado en todo eso. No, sin ningún tipo de duda, yo creo que esto es un tema que se tiene que encarar de forma mucho más integral, porque si no, obviamente y efectivamente se te generan no solamente distorsiones, sino vos por ahí estás penalizando una empresa que tiene todo para competir y no lo puede hacer, no por problemas propios de la empresa, ¿no? De hecho, por ejemplo, otro problema que tenemos en la Argentina es la alta informalidad. Hay muchas empresas que, principalmente por la alta tasa impositiva, tienen gran parte de su operatoria en el mercado informal, ¿no? Obviamente, con lo cual, no nos olvidemos, prácticamente el 50% de la economía en la Argentina Sí. es economía informal, con lo cual eso también te genera, ¿no?, obviamente distorsiones, porque son empresas que no pueden competir con una empresa necesariamente. Y estamos hablando, perdón, Lucas, estamos hablando de las empresas más chicas, sobre todo, ¿no? Digo, de las pymes. Esto va a terminar perjudicando. Son las principales generadoras de empleo. Exactamente, ¿no?, sí, porque está claro, ¿no?, que no estamos hablando de las empresas grandes que controlan buena parte del mercado, que te pueden llevar a cabo un desabastecimiento, que sí te pueden llevar una alza, ¿no?, de un producto en particular. Digo, allí la situación es otra, pero están muy preocupados, ¿no?, desde el sector industrial, sobre todo por las pymes, que tal vez no solo no tienen en este momento espalda, sino no tienen los recursos, ¿no?, ni siquiera la parte logística para poder ser competitivos, ni siquiera se pueden insertar en otros mercados, ¿no?, con todo lo que podría implicar, ¿no? Por ejemplo, que una empresa chiquita de 3 de febrero pueda ir a vender, no sé, a Salta. Digo, eso no pasa, no lo pueden hacer, no tienen la logística. No, bueno, por eso, efectivamente yo creo que esto es algo que se tendría que dar en un marco más integral, obviamente por parte de la Secretaría de Producción, si se quiere, o el Ministerio de Producción, para en un proceso que lleva un determinado tiempo, se le permita a las empresas generar estas condiciones para efectivamente poder competir, generar un acomodamiento del marco normativo y también obviamente del marco impositivo, y ahí sí empezar a liberalizar, si querés, las importaciones más sensibles. Efectivamente, todo lo que sean bienes que no se producen por alguna razón en la Argentina, creo que ahí no debería haber ninguna discusión al respecto, porque obviamente vos tenés que facilitarle no solamente al consumidor, sino también los bienes intermedios. Eso creo que es un dato también muy importante, Ron, no nos olvidemos, prácticamente el 85% de las importaciones son bienes intermedios, no son bienes finales, no son una computadora, un celular. Claro, para finalización de productos. O para producir otros productos, no necesariamente para darle a un producto mismo importado que sea producto final, sino para que las empresas tengan insumos para producir otros productos, con lo cual, eso sí, para no generar un problema con la industria local, si se quiere,
a esos sectores sí les tenés que dar un plan integral, un tiempo prudencial si se quiere, para que se puedan acomodar el marco normativo, acomodar el marco tributario también, y ahí sí ir abriendo las importaciones para obviamente generar una competencia que sí te termine generando obviamente un beneficio a los consumidores, pero que tampoco te destrocen, si se quiere, toda la matriz productiva, tomando solamente la decisión unilateral de, en este caso, abrir las importaciones, ¿no? Sin duda, Lucas, gracias por atendernos como siempre y traernos tu análisis. No, por favor, ustedes, un gusto. Hasta luego. Lucas Caratini pasaba, economista, analista de mercado, bueno, allí dándonos a conocer los datos justamente de la balanza comercial, un nuevo logro para el gobierno nacional.